Que por favor apaguen sus micrófonos para comenzar la conferencia. Muy buenas noches, gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Con nosotros les saluda Claudia Choi y en nombre de la Asociación Peruano-China quería darles la más cordial bienvenida a la conferencia Comiendo Sano Hoy, Nuevos Retos. Un tema de muchísima importancia ya que estamos más tiempo en casa y queremos asegurarnos que nos estamos alimentando adecuadamente. Esta noche, transmitiendo vía Zoom o Facebook Live, queremos invitar a los asistentes para que durante la conferencia nos hagan llegar sus preguntas en el chat para ser respondidas después de la conferencia. Nos está acompañando esta noche el doctor Daniel Xion Sam, médico egresado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Su posgrado es en Nutrición y Dietética de la prestigiosa Universidad de Navarra. En Argentina es miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición y además de la Sociedad Argentina de Obesidad y Trastornos Alimenticios. En Medicina Estética es miembro titular de las siguientes instituciones: de la Pan American College of Aesthetic Medicine y la Unión Internacional de Medicina Estética. Finalmente, es miembro titular de la Asociación Peruana de Obesidad y Aterosclerosis. Dani, en nombre de la Asociación Peruano-China, es un gusto darte la bienvenida y agradecerte por tu participación de manera virtual. Gracias, Claudia. Bueno, buenas noches con todos. Me conecté un poquito más temprano y vi muchas caras amigas. Siento que esta va a ser una reunión entre amigos, ¿no? Una reunión entre amigos donde vamos a compartir un poco las cosas de lo que están pasando. Antes que nada, antes de empezar esta reunión, primero quisiera agradecer a Dios por la presencia de poder estar aquí con ustedes, por la oportunidad que se me están dando. Agradecer a Ita, mi esposa, mi compañera siempre de viaje en todas mis aventuras, en todo mi recorrido. Ella me ha ayudado haciendo una serie de aportes importantes para lo que les voy a compartir ahora. A mis hijos también, que son mi motivo y mi razón de muchas cosas. Y también a la Asociación Peruano-China, por este tipo de eventos que yo creo que en realidad ayudan mucho a que se puedan difundir información de interés general. Creo que hay alguien que está haciendo algunos dibujos, alguna cosa, no sé. Nos vamos entonces hacia la presentación. ¿Por qué comiendo sano hoy? ¿Y por qué nuevos retos? Porque el hoy a lo que estamos acostumbrados no es el hoy de siempre. Es un hoy diferente. Es un hoy en el que estábamos todos sometidos a una pandemia, que no voy a entrar en mayores detalles porque en realidad, claro, recibimos información todos los días, recibimos información preocupante eventualmente, y también estamos confinados a una cuarentena obligatoria. Quisiera pues en este punto un poco aclarar en qué cosa me voy a basar yo para el análisis de lo que voy a desarrollar el día de hoy. Es en información científica actualizada. En la situación que se vive en los diferentes hogares en el Perú, estoy teniendo la oportunidad, ya la tenía inclusive desde un poco antes de la cuarentena, pero ahora con mayor razón de poder hacer trabajo virtual. Ayudo con el favor de Dios a mucha gente en temas de control de salud, de control de peso, y intercambiamos muchas vivencias, mucha información, y eso es un poco lo que también quería compartir ahora como elementos de análisis y de reflexión. También voy a utilizar las vivencias personales y las profesionales. ¿Ok? Entonces, no sé si me pueden ayudar los organizadores para que se pueda ver, no puedo lograr ver completa la filmina, para que esté solamente en todo caso mi imagen nada más. Me van a disculpar que esta diapositiva esté en inglés. Dani, si es que haces clic en la parte, en la columna derecha que tienes. Perfecto, ya estoy, perfecto. Quería enseñarles esta diapositiva, me van a disculpar que esté en inglés, donde principalmente vamos a ver cuáles son los 5 factores más involucrados
en que las personas actualmente en la pandemia requieran hospitalización, que quiere decir que desarrollen formas más complicadas de enfermedad por coronavirus. En primer lugar, vamos a tener la hipertensión. O sea, si se dan cuenta, están las problemas acumuladas en la zona de la izquierda, la hipertensión y la obesidad ocupan los dos primeros lugares. El tercero, las enfermedades pulmonares crónicas. Cuarto, la diabetes. Y quinto, la enfermedad cardiovascular. Este cuadro es bien interesante porque nos lleva a una serie de conclusiones que podemos tomar a partir de estos datos. Si se dan cuenta, la información está dividida por barras de colores, donde vemos que en color ocre están las personas entre 18 y 50 años, en color azul están las personas de 50 y 65 años, y en color rojo los más muchachones, ¿no? Nos vamos a dar cuenta que en realidad la hipertensión genera una cantidad importante de problemas como fuente de hospitalización en las personas más grandes, las personas mayores de 65 años. Sin embargo, oh sorpresa, cuando vemos la obesidad como una condición para terminar hospitalizado por coronavirus, nos vamos a dar cuenta que la población menor de 50 años ocupa una cantidad bien importante, seguida de la población de 65 años y en menor cantidad en la gente mayor de 65 años. Entonces, esto es una de las primeras cosas que creo que es importante que quede en la cabeza de todos. Hace 3, 4 semanas participaba en uno de los webinars médicos acerca de obesidad y coronavirus, y una de las intervenciones finales del moderador fue la que creo que era muy, muy elocuente y muy, muy actual. Siempre ha sido muy difícil para nosotros los médicos, ha sido un reto muy grande ayudar al paciente con sobrepeso y con obesidad, porque el paciente obeso en general tiene problemas que se van a ir dando como factores que van a ir agravando su enfermedad en el transcurso del tiempo y en mucho tiempo. La aparición concomitante de hipertensión, de diabetes, de problemas cardiovasculares se van a ir dando en el tiempo. Pero hoy por hoy, digamos, esta pandemia nos está mostrando que la obesidad hoy por hoy es una situación que puede terminar generando riesgo de vida inminente o de formas de presentaciones importantes que nos van a dar buenos sustos producto de esta enfermedad. Otra situación que es bien importante tener en consideración es que, bueno, todos estamos encerrados. Y claro, es una condición que primera vez que nos está pasando, ¿no? Es una condición que genera principalmente dos situaciones a tener en consideración, considero yo. Consecuencias de tipo emocional, como ven en la diapositiva que está escrita aquí, y consecuencias de tipo física. Desde el punto de vista emocional, lo que vamos a encontrar mucho, y me lo refieren cuando comienzo a hablar con los pacientes y cuando empiezo a hablar, cuando eventualmente voy a la clínica, cuadros de ansiedad, de depresión, de irritabilidad, de estado anímico bajo. La Sociedad Española de Psicología ha realizado un estudio muy importante a raíz de la cuarentena realizada en España, donde se describen lo que se llaman síntomas del trastorno postestrés agudo. Cuando uno lo conversa en realidad y uno lo analiza, probablemente algunas de las cosas que voy a leer a continuación, muchos de nosotros también estamos siendo probablemente afectados por esto y vamos a sentirnos identificados. Saquen cada uno su propia conclusión, ¿no? Las personas en cuarentena son significativamente más propensas a informar de agotamiento, de desapego, ¿no? De falta de interés, de ansiedad al tratar con pacientes contagiados, de miedo de contagiarme, ¿no? De irritabilidad, ¿no? De insomnio, irritabilidad y frustración también por no saber qué cosa puede pasarme en el futuro, que no tengo el futuro asegurado, ¿no? Poca concentración e indecisión, deterioro del desempeño laboral y rechazo al trabajo o consideración de renuncia inclusive. Entonces son situaciones que se van a dar y que son propias de este trastorno de estrés agudo. ¿Y por qué lo traigo a colación y lo traigo para el análisis, para nuestra reflexión? Porque claro, existe una relación muy grande entre nuestras emociones y nuestra alimentación. Si bien es cierto que físicamente no existe pues un contacto físico directo entre nuestra boca y nuestro corazón, o sea, lo que nosotros comemos nos genera una serie de emociones y todos lo sabemos, o sea, y en especial quienes somos de la colonia oriental, de la colonia china, ¿no? O sea, muchas cosas se celebran comiendo, ¿no?
Cuando comemos rico nos ponemos felices, cuando comemos feo estamos de mal humor, cuando estamos deprimidos o no comemos, o en otros casos empezamos a comer más, cuando estamos ansiosos comemos muchas veces más. Si hubiera, yo creo que en esta cuarentena, un contador de cuántas veces se abre la refrigeradora en las casas de quienes estamos en cuarentena, probablemente ese contador llegaría a más de 100 veces por día, ¿no? Es una consideración que creo que tenemos que tener siempre presente, ¿no? Siempre es la gratificación oral como forma de cubrir nuestros vacíos emocionales. ¿Qué pasa desde el punto de vista físico? Lo que ha ocurrido en esta cuarentena es que mucha gente se está subiendo de peso. Y las dos principales razones por las cuales las personas se están subiendo de peso es porque hay un marcado incremento en el consumo de carbohidratos, de harinas y azúcares, ¿no? Como anécdota, no sé si ustedes han tenido la oportunidad, me imagino que sí, en las primeras semanas de cuarentena uno trataba de buscar harina y era como tratar de buscar oro, ¿no? Porque en realidad la harina se había acabado en todos los lugares de expendio de abarrotes porque tenía una alta demanda. Las personas habían empezado pues a hacer en su casa queques, galletas, bizcochos y estaban consumiéndolo de manera importante, ¿no? Producto que no se podía comprar y habían empezado. Hemos descubierto pues todo ese cocinero que todos llevamos adentro, lo hemos ido descubriendo a partir de esta cuarentena. Y lo otro que también ha empezado a haber es un aumento en el consumo de alcohol en las personas, sin necesariamente llegar a límites que linden con el alcoholismo, pero digamos lo que sí ha habido es un incremento tanto en la frecuencia. Hay gente que está empezando a tomar todos los días una copita de algo en el almuerzo, o inclusive en el almuerzo y en la cena, como forma de conseguir alguna forma de relajación ante toda esta situación de incertidumbre y de ansiedad. La otra cosa desde el punto de vista físico que la cuarentena nos está generando, pues es un nivel de sedentarismo muy alto, ¿no? Todo el mundo pues para sentado, no se hacen muchas cosas, ¿no? Y también están habiendo cambios en el patrón del sueño, ¿no? Hay insomnio, ¿no? Entonces ese pericotito que en la noche baja porque no puede dormir a ver qué cosa encuentra en la cocina, en la alacena o en la refrigeradora, se despierta, ¿no? Hay un despertar tardío por dormirnos tan tarde, nos levantamos más tarde y se empieza a dormir en horarios que usualmente la gente no duerme. Entonces creo que hasta ahí tenemos un marco de qué es lo que realmente está pasando y por qué el título lleva Comiendo Sano Hoy, ¿no? Porque hoy no es igual que lo que usualmente está pasando. ¿Qué hacemos? Hay varias propuestas. Pero como toda buena propuesta, siempre debemos empezar por identificar qué cosa es lo que estamos pasando, por lo que estamos pasando. Bueno, yo que tengo formación médica, siempre, claro, para nosotros los médicos siempre es saber qué cosa es lo que está pasando, es diagnosticar. Entonces, lo primero desde el punto de vista práctico que yo debo de saber en una situación como la que estamos viviendo es si realmente pertenezco a la población de riesgo. Lo primero es saber si tengo una edad mayor de 65 años. Bueno, eso es bien fácil, pues, ¿no? Cualquiera lo puede saber mirando su DNI, ¿no? Lo segundo es ver cómo va el tema de mi peso. Entonces, desde el punto de vista práctico, hay dos cosas que son importantes a tener en consideración ahí. Uno es tratar de ver si tenemos en la casa una balanza, subirnos. No le tengan miedo a la balanza, chicos. La balanza no muerde. La balanza es muy real, ¿no? Súbanse a la balanza y establezcan lo que se llama índice de masa corporal. El índice de masa corporal, como está escrito ahí, se obtiene teniendo dos valores, el peso en kilos y la talla expresada en metros. Lo que hacemos es dividimos el peso expresado en kilos entre la talla multiplicada al cuadrado, que significa multiplicar la talla por la talla y usarlo como dividendo, dividiendo el peso entre ese resultado. Si el índice de masa corporal que tenemos es mayor o igual a 35, sí tenemos más riesgos. Y es importante empezar a tomar medidas concretas, de las cuales vamos a hablar dentro de un rato, inclusive con enfoques prácticos, de hacer algo para evitar tener inconvenientes. Inclusive una de las normativas que lo deben de haber visto inicialmente por parte del gobierno era que todas las personas que tenían un IMC mayor de 30 tenían que hacer teletrabajo y no podían, digamos, hacer trabajo de manera presencial. En realidad la normativa fue dada muy a la ligera, en realidad debió haber sido 35, pero el gobierno después tomó la decisión de hacerlo en 40. ¿Y por qué en 40? Porque lo que se ha visto que quienes tienen pesos muy altos para la talla que tienen, que es un índice de masa corporal sobre 40,
tienen en promedio 90% de riesgo de terminar en ventilación mecánica si se contagian de coronavirus. Las personas con un índice mayor de 35 tienen un riesgo de terminar en ventilación mecánica de un 60%. Ahora, eso es desde el punto de vista práctico, pero si nosotros quisiéramos saber ya desde el punto de vista médico real, qué tanto riesgo tenemos de desarrollar formas importantes de esta enfermedad o de ver riesgo de desarrollar algún otro tipo de problema, lo que tendríamos que buscar en la casa es una cinta métrica y establecer lo que se llama relación cintura-cadera, que es medirnos la circunferencia de la cintura, que es a nivel de la cicatriz umbilical, y la circunferencia alrededor de la cadera, que es en la zona glútea, en la zona más prominente. Entonces vamos a obtener ahí 2 medidas en centímetros, y lo que hacemos es dividimos la medida de la cintura entre la medida de la cadera. Si la medida entre la cintura y la cadera nos da un valor mayor o igual a 1, tenemos lo que médicamente llamamos adiposidad central. En otras palabras, dicho de manera muy coloquial, estamos panzones. ¿Cuál es el problema de tener grasa en la zona central del cuerpo? Lo que se ha visto desde hace muchos años desde el punto de vista médico es que no es un tema de peso exclusivamente los problemas de salud que vamos teniendo. Es un tema de distribución del tejido graso. Si yo soy una persona que peso mucho, pero tengo una distribución de grasa homogénea en todo el cuerpo, mis problemas de salud no van a ser de tipos metabólicos y de mayores riesgos, sino van a ser problemas más de tipo osteomusculares. Voy a tener dolor en las rodillas por el peso, en los tobillos, dolor en la cadera. Pero cuando yo en realidad, o problemas estéticos, pero cuando yo lo que tengo es un acúmulo de grasa, como sale en la figura que está ahí, en la zona central del cuerpo, significa que estoy acumulando mucha grasa, no solamente desde hacia afuera, sino mis órganos internos están acumulando mucha grasa. Lo que desde hace muchos años ya se ha demostrado es que la grasa tiene funciones diferentes dependiendo en qué ubicación tiene en el cuerpo. Cuando la grasa está alrededor de los músculos, que quiere decir alrededor de los brazos, en el cachete, en la zona glútea, en las piernas, la grasa tiene una función más de tipo almacenamiento de energía y como colchón contra eventuales golpes que yo pueda tener. Pero cuando yo acumulo grasa en la zona central del cuerpo, significa que la grasa está alrededor de mis órganos internos, de mi hígado, de mi páncreas, de mis riñones, de mi corazón. La grasa que ocupa una ubicación alrededor de los órganos es una grasa que es de tipo tóxica. Genera una predisposición muy alta al desarrollo de una serie de enfermedades metabólicas, diabetes, hipertensión, riesgo de problemas de cáncer, riesgo de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, entre otras cosas. Bueno, creo que hasta ahí ya vamos teniendo un poquito más la idea de decir, bueno, me doy primero mi DNI, a ver qué edad tengo, defino si estoy con el peso muy alto, defino qué tipo de distribución tengo en cuanto al tejido de la grasa, y con eso ya me voy dando cuenta si me voy poniendo en riesgo o no. Hay otros factores también involucrados en el desarrollo pues, de enfermedades más severas con respecto al coronavirus, ¿no? Que son las que están listadas en esta diapositiva. Presión alta, diabetes. Si tengo antecedente de tener enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas, cáncer, enfermedades renales crónicas, enfermedades hepáticas crónicas. El embarazo también se ha demostrado que es un factor de riesgo para desarrollar formas más importantes de coronavirus. Bueno, ya más o menos con lo que ya acabamos de proponer podemos tener una idea de, bueno, ya me voy dando cuenta por dónde estoy. ¿Y ahora qué hago? Entonces, lo primero, ¿qué pasa desde el punto de vista de las personas que son mayores? Un concepto que a mí me gusta mucho hablar es el concepto de longevidad. Y yo defino longevidad no solamente por la persona que vive muchos años, sino longevo es aquella persona que pese a no tener una edad, o sea, que pese a tener una edad más o menos avanzada, digamos, es una persona que no parece que tuviera esa edad, porque es una persona completamente independiente, una persona que puede hacer sus cosas y que se maneja solo. Los longevos en general, en la experiencia que yo he ido acumulando con estos años de trabajo profesional, los longevos hacen 4 cosas, y que son cosas que quisiera compartir con ustedes, buscando que traten de hacerlas para lograr ser longevos. El longevo en la noche come poco. Puede comer lo que sea, no hay ninguna cosa en particular que coman, pero el longevo en general en la noche come poco. Y la razón principal por la cual el longevo en la noche come poco es porque todos los sistemas que nosotros tenemos en el organismo para lograr bloqueo de radicales libres, no envejecer de manera tan temprana, que las células vivan más tiempo, bloquear la formación de cáncer, por ejemplo,
Todos esos sistemas nosotros los tenemos incorporados en el cuerpo, pero todos esos sistemas para que puedan funcionar de manera adecuada requieren de energía libre disponible. Si nosotros en la noche comemos mucho, lo que va a terminar pasando es que nuestro cuerpo va a tener que usar esa energía para digerir lo que comimos y no va a haber energía disponible para activar estos otros procesos metabólicos que son tan favorables para nosotros. Probablemente muchos de ustedes van a coincidir con lo que les voy a decir ahorita. O sea, cuando la gente, por ejemplo, se acostumbra a comer en la noche más ligero y por ahí después tiene un compromiso o come mucho en la noche, lo que va a pasar al día siguiente es que se levanta mal, se levanta como si hubiera dormido mal. Y muchos me refieren, doctor, ¿sabe qué? Siento como que me hubieran agarrado a palazos. Y eso es lo que ocurre cuando en realidad ya empezamos a estar nuevamente intoxicados, sino que cuando no nos hemos dado cuenta es como que vivimos en ese estado sin darnos cuenta. Entonces, la primera cosa que hacen los longevos es en la noche comen poco. Lo segundo, hacen siesta después del almuerzo. Una siesta corta, nadie está diciendo que tiene que ser una siesta larga, pero una siesta de 30, 40 minutos es más que suficiente. Algunos hacen con pijama, el que puede, provecho. Tercera cosa que hacen los longevos es caminan. Ahora que no tenemos posibilidad de salir a la calle y que poco a poco ya después se va a ir reduciendo la cuarentena y vamos a tener posibilidad de hacerlo, yo los invitaría a que traten de caminar en la calle, porque caminar en la calle es una cosa que ayuda no solamente desde el punto de vista físico. La caminata en la calle tiene una función cerebral. El longevo se mantiene vigente porque está permanentemente entrenado. Y cuando uno camina en la calle, lo que uno tiene que hacer es calcular distancias de la vereda al piso, no pisar algo que me resbale, que no me vayan a robar. Miren esa planta qué bonita, mira que esa chica qué guapa, mira ese chico qué guapo, este lugar no lo conocía. Y si además vamos acompañados de alguien usualmente, tenemos que mantener una conversación. Entonces la caminata en la calle termina siendo un ejercicio realmente cerebral más que un ejercicio físico. Como ahora no lo podemos hacer, eventualmente ustedes pueden encontrar en internet tutoriales de baile, por ejemplo, o tutoriales de ejercicio que se puede hacer con poco espacio y que es básicamente caminar más rápido, caminar más lento, movernos de un lado a otro. En esta cuarentena ese tipo de cosas también pueden ayudar. Y lo último que hacen los longevos es, suelen en el almuerzo tomar una copita de cualquier forma de alcohol. No estoy diciendo que toman una cantidad grande, sino una cantidad poquita, porque el alcohol tiene un efecto antioxidante a pequeñas dosis. Entonces, recapitulando es, para que quede claro, los longevos lo que hacen es cenan poco, siesta, caminan y se toman una copita de algo. Ese es desde el punto de vista, ¿cómo podemos hacer para estar mejores, inclusive ahora estando encerrados? Una polémica siempre que se da es con respecto al uso de multivitamínicos y antioxidantes. Yo consideraría que en esta situación actual de cuarentena, donde no necesariamente tenemos las opciones de poder comer de manera mucho más variada y balanceada, el uso de cualquier multivitamínico que pueden encontrar en farmacia lo consideraría, digamos, adecuado dada la coyuntura actual. ¿Qué hay con respecto a la vitamina D? En personas de edad avanzada, la vitamina D debería ser consumida siempre con calcio. Inclusive las presentaciones farmacológicas son de vitamina D activada, que es lo que ayuda a mejorar la absorción del calcio. Son importantes porque con la edad avanzada uno empieza a generar pérdida de calcio en los huesos, que eso se denomina osteoporosis. Y lo otro que hay una serie de estudios también relacionados con la vitamina D, es que la vitamina D tiene una participación en el efecto de inmunomodulación. Ayuda a que el sistema inmunológico esté mucho mejor. Hay una serie de reportes clínicos y científicos importantes de que las personas con deficiencia de vitamina D son mucho más propensas a desarrollar enfermedades respiratorias e infecciones respiratorias. Otra recomendación también importante en las personas con edad avanzada es poca carne roja. No he dicho sin carne roja, sino poca carne roja. ¿Por qué poca carne roja? Porque la carne roja tiene una densidad proteica más compleja, entonces tiene un proceso digestivo mucho más lento. Al tener un proceso digestivo más lento, puede generar problemas digestivos. Pero ¿por qué sin carne roja no es tampoco tan buena idea? Porque pocas cosas como la carne roja y las vísceras tienen un contenido tan alto en hierro. Y el hierro es muy importante para evitar desarrollar formas de anemia que pueden predisponernos a otro tipo de enfermedades. En la naturaleza nosotros encontramos el hierro en dos formas, en forma vegetal y en forma animal. Se llama hierro hemínico o hierro de origen animal, hierro no hemínico o hierro de origen vegetal. Ambas pueden ser importantes, pero no tienen el mismo porcentaje de absorción. El hierro de origen animal tiene una tasa de absorción de alrededor del 80%. Quiere decir que yo me como un pedacito chico de carne y absorbo casi todo el hierro que te contiene.
Pero si yo como alimentos de origen vegetal con hierro, como por ejemplo las menestras, yo tendría que comer una cantidad muy grande para poder absorber la cantidad de hierro que necesito, porque la absorción del hierro de origen vegetal solamente es del 30% a comparación del 80% del hierro de origen animal. Lo otro que hay que también tener en consideración es que las personas de edad avanzada deberían de comer poca grasa saturada, que es la grasa de origen animal, porque esto ha demostrado que tiende a elevar el colesterol y podría generar problemas a nivel obstructivos en las arterias. Pasemos ahora de lleno a probablemente una de las mayores complicaciones que hemos visto que se está dando ahora a producto de la cuarentena, ¿no? Que es que la gente se está empezando a subir mucho de peso. Y producto de esta subida de peso están empezando a tener problemas que vamos a detallar ahora a continuación. Antes, digamos, de desarrollar la propuesta para las personas que tienen problemas de peso durante esta cuarentena, yo quisiera hacer un repaso rápido de los grandes grupos de alimentos para que se pueda entender un poco más la propuesta que voy a desarrollar dentro de un ratito. Los alimentos se dividen en general en 4 grupos grandes: carbohidratos, proteínas, grasas y verduras, como están escritos acá en la diapositiva. ¿Qué cosas son los carbohidratos? Todos los azúcares, refinados o no refinados, ¿no? La miel de abeja, la chancaca, también es importante tenerlos en cuenta, también son azúcares. No, yo no tomo azúcar, pero tomo miel y tomo cantidades importantes de miel, igual también me engordo, ¿no? Entonces, azúcar, golosinas, dulces, postres, son carbohidratos. El arroz también es carbohidrato, las pastas, ¿no? Los fideos también son carbohidratos. Las menestras tienen una ubicación importante porque en realidad las menestras son, si bien es cierto, yo las considero en el grupo de alimentos con carbohidratos, son en su composición mitad carbohidrato y mitad proteína. Lo dejo remarcado por una situación que vamos a comentar más adelante. En general suelo recomendarlo en el grupo de alimentos como carbohidratos porque el consumo excesivo también hace que subamos de peso. Los panes, las galletas, ahora que se está haciendo tanta galleta en casa, los cereales, ¿no? Quinoa, trigo, cornflakes. Los tubérculos, ¿no? La papa, la yuca, el camote, el choclo, el oyuco, todos estos alimentos son considerados carbohidratos. El otro grupo grande de alimentos son las proteínas, que para efectos prácticos son todos los animalitos y sus derivados directos, ¿no? Las diferentes formas de carne, los pescados, los mariscos, como están en la diapositiva, los embutidos, los productos lácteos, quesos, mantequilla, leches, ¿no? Y el huevo. Las grasas vamos a dividirlas básicamente en 2 grupos: en las grasas de origen vegetal, ¿no? La palta, como ven acá en la foto, la palta, las semillas, el aceite de oliva, ¿no? Y las grasas de origen animal o grasas saturadas. Verduras y frutas, no voy a entrar en mayores detalles, todos las conocemos. Entonces ya hemos hecho, digamos, un gran repaso general rapidito como para refrescar todos de los diferentes grupos de alimentos. ¿Cuál es la propuesta para el paciente con sobrepeso y en especial para el paciente obeso? Todos nos hemos empezado a subir de peso porque lo que sucede es que estamos abusando del consumo de carbohidratos. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener un mejor control en el consumo de carbohidratos? Una de las recomendaciones más prácticas es llevar un diario de lo que comemos. Qué pesado, doctor Sean, pero tengo que escribir lo que como, sí. Porque cuando yo llevo un registro escrito de lo que como, aunque parezca una tontería, empiezo a ser consciente de lo que realmente me voy llevando a la boca. Y se sorprenderían de ver todo lo que a lo largo del día van comiendo. Los invito a que lo hagan. De verdad se van a sorprender. 2 es empezar a ser muy selectivo en el consumo del carbohidrato. De preferencia tratar de disminuir los carbohidratos. Digo, uy, mira, pero el estofado que han hecho ahora sin papa y arroz no corre. Bueno, ¿qué cosa es más rico? Me pongo a pensar. ¿Papa o arroz? Bueno, pues escogeré uno de los dos si es que tengo problema de peso. No estoy hablando de quitar carbohidratos, lo estoy hablando de ser selectivo en consumir un solo tipo de carbohidrato, y si puedo inclusive hacer el esfuerzo de comer solamente una vez al día carbohidrato, sería lo mejor. Evitar también repetir el tamaño del plato. Yo prefiero que las personas se sirvan una sola vez, pero que no se estén parando a repetir, porque eso genera más posibilidad de ganancia de peso. Y el último punto es muy importante, que es asociar un carbohidrato a una proteína. Recordando nuevamente, las proteínas son todos los productos de origen animal y los carbohidratos son las harinas. Como ejemplo práctico, creo que esto va a ir muy bien. No es igual comer papas fritas solas que comer papas fritas con pollo. Uno dice, ¿cómo, doctor? Pero si yo como papas fritas con pollo, si el pollo está frito, estoy comiendo más grasa, me voy a subir más de peso. No, eso no es correcto.
Cuando yo como papas fritas y como solamente papas fritas sin comer pollo, yo para llenarme tengo que comer una cantidad de papa más grande para poder llenarme. Entonces estoy comiendo mayor cantidad de carbohidrato. Pero cuando yo como papas fritas con pollo, no como ya tanta papa porque lo que está pasando en realidad es que conforme voy comiendo más proteína, más pollo, me voy llenando y ya no necesito comer tanta papa. Y el otro detalle que es muy importante es el siguiente. La proteína hace que el carbohidrato se absorba en menor cantidad. Entonces, cuando yo como un carbohidrato asociado con una proteína, puedo lograr un control del peso más efectivo que cuando coma solamente el carbohidrato solo. O sea, en otra palabra, doctor, usted está diciendo que es mejor comer tallarines verdes con carne, con mi apanado, que el tallarín verde solo. Sí, porque cuando yo como tallarín verde con carne, lo que hago es, voy comiendo carne y termino comiendo una cantidad de harina menor, ¿no? Y además esa carne va a ayudar a que se absorba esa menor cantidad de harina que he comido. Creo que hasta ahí queda el concepto claro. Dejaremos para las preguntas finales si hay alguna duda al respecto. La otra gran propuesta es erradicar el consumo de alcohol. Doctor, no puedo. O sea, no puedo. Ahora con tanta tensión, con tanta ansiedad, con tanta incertidumbre, si no me tomo un trago, no estoy tranquilo en la casa y empiezan los problemas dentro de casa. Bueno, si no puede erradicar, porque la idea si tengo obesidad o sobrepeso es erradicar el consumo de alcohol, por lo menos hasta lograr un peso más estable que me saque de ser población de riesgo. Si no puedo por lo menos quitarlo, al menos disminuir el consumo y en especial asociarlo a actividad física. Es muy importante también la manera, el momento en el que se hace la actividad física. Una cosa que yo veo mucho en la consulta es, doctor, pero si yo voy a tomar, ya pues yo hago ejercicio, ¿y por qué no logro perder peso? Si yo tomo el viernes en la noche, entonces el viernes en la mañana hago ejercicio. Y entonces ya el viernes en la noche puedo tomar. No, no, no. Uno no puede quemar lo que todavía no se ha comido. Entonces, si yo tengo que hacer ejercicio para quemar el alcohol que he consumido, el ejercicio tiene que ser obligatoriamente después de haber realizado el consumo. Vale decir, si yo tomo viernes en la noche, en un momento del día sábado es que tengo que hacer el ejercicio. No el consumo del alcohol. Otro punto muy importante a tener en consideración es empezar a encontrar si tengo hobbies en la casa, porque claro, la ansiedad me hace que yo empiece a comer no por hambre, sino de aburrido, si empiezo a picotear cosas que encuentro en la casa, y lo que característicamente ocurre es que mientras más carbohidrato voy comiendo, más carbohidrato quiero seguir comiendo y entro en un círculo vicioso. Toda vez que yo pudiese tener en casa algún tipo de actividad que me llene y que desvíe mi foco de atención hacia esta actividad en particular, en realidad voy a dejar de comer por ansiedad. Entonces, yo los invito a que traten de buscar hobbies. Algunas propuestas, digamos, que se pueden hacer. Armar rompecabezas, pintura, cerámica, ¿no? Ninguna actividad relacionada pues a la cocina, porque claro, yo cocino, si mi hobby es cocinar, voy mal, porque en realidad después de ahí voy a comer, ¿no? Armar cosas, ¿no? Tejer, coser, yo creo que es cuestión de que cada uno vaya buscando desde su propia perspectiva y desde su propio gusto qué cosa pudiera hacer como hobby. Reencontrarse con algunas actividades que hacíamos de repente cuando teníamos más tiempo, si no teníamos tantas obligaciones, puede ayudar también. Otro punto importante para las personas con problema de peso es tratar de cenar ligero, dije la razón principal cuando hablé de los longevos, y esperar al menos 2 horas después de la cena para poder acostarse, para lograr ya tener la digestión un poquito más avanzada. Actividad física importantísima, pero la única manera de que la actividad física sea una cosa que podamos hacer es que tiene que ser divertida. Si nosotros tratamos de hacer actividad física como una especie de obligación, eso no solamente nos va a durar 2 o 3 días, sino nos va a durar todo el tiempo que debería de ser. Durante esta cuarentena, muchos pacientes que yo estoy viendo de manera virtual, les enviaba enlaces de videos de caminar rápido. Si uno busca en las redes sociales, puede encontrar videos de fast walking, ¿no? De caminata rápida, que de alguna u otra manera nos ayuda a que, sin necesidad de tener mucho espacio ni mucha logística, nosotros podamos empezar a hacer unos 30, 45 minutos de actividad física sin que nos lesionemos, y eso nos va a ayudar a que estemos mucho mejor. Sobre todo planteando objetivos de tipo que sean simples y que sean reales. El propio encierro en las personas que están trabajando también provoca que tengan dificultad para dormir.
o lo que a muchos les está pasando, y lo conversaba inclusive con 2 personas el día de hoy, ¿no? Durante la consulta virtual. Doctor, ¿sabe qué? ¿Hay posibilidad que me recete una benzodiazepina o algo, a un ansiolítico para que yo pueda dormir? Yo, ¿por qué? ¿Sabe qué pasa? Me duermo, pero me duermo a las 11 o a las 12, pero 3 de la mañana ya estoy despierto. Y no logro dormir. Y ya me quedo despierto de las 3 de la mañana. Entonces yo les digo siempre primero, intenta un poco de actividad física, porque el hecho de tener actividad física es como que nos vuelve a reenganchar a que nosotros podamos liberar mucho del estrés que hemos ido acumulando a lo largo del día por la situación y las cosas de trabajo virtual. Ayuda mucho, antes de empezar a usar algún tipo de ansiolítico. Y lo último es pesarse con regularidad y llevar un control estricto del peso. Eso es muy, muy, muy importante. No podemos hacer algo efectivo si no sabemos hacia lo que nos estamos enfrentando. Entonces, los invito a que no le tengan miedo a la balanza. La balanza es una buena amiga en la medida que uno lo sepa ver con responsabilidad. Hay una serie de dudas siempre y que son motivo de... ¿Se escucha bien? ¿Hay eco? Estamos bien, creo, ¿no? Hay una serie de preguntas siempre ligadas al tema del control del peso, ¿no? Y las he querido poner en esta diapositiva y desarrollarlas y hacer algunos pequeños comentarios sobre todo el tema práctico. Doctor, pero yo he visto que se ha puesto muy de moda esto de empezar a hacer ayuno prolongado, ¿no? Estas dietas de que dejo de comer un montón de horas y después en los momentos que puedo comer, como libremente. Y he visto mucha gente que adelgaza. ¿Sirve? Sirve probablemente en el periodo, en el periodo que yo lo voy haciendo yo en el corto plazo. Lo que la evidencia ha demostrado que el ayuno prolongado solamente es útil en lograr que uno pierda peso en la medida que el ayuno se pueda mantener de por vida. Entonces, la pregunta que yo siempre le hago a las personas que me dicen, ¿y si hago ayuno, estás dispuesto a vivir el resto de tu vida ayunando? Si pueden ser capaces de hacerlo, luz verde en adelante. Pero para la gran mayoría de las personas que disfrutamos mucho de la comida, esto no es una situación que, digamos, pueda ser sostenible en el tiempo. Quienes lo pueden lograr, enhorabuena y las felicitaciones en el caso. ¿Qué respecto con la alimentación vegetariana? Siempre se nos ha asociado de que la alimentación vegetariana es una alimentación saludable. Y por supuesto que lo es en personas que no tienen ningún tipo de déficit. Si yo soy una persona que tiene poca masa muscular, que soy una persona que tengo a tener las defensas un poco bajas, en realidad en esos casos la alimentación vegetariana no es una de las mejores opciones. Siempre distinguiendo dos situaciones. Una cosa es ser vegetariano y la otra cosa es ser vegano. El vegetariano suele ser lacto-ovo vegetariano, que significa que como fuentes de proteína tiene el huevo y los lácteos. Y el vegano es el que solamente consume productos de origen vegetal. ¿Qué hay con la famosa dieta keto, no? Que se ha puesto muy de moda en las redes sociales. Sí, es algo que funciona, pero que probablemente en una situación como la que estamos viviendo de encierro, no necesariamente puede ser una cosa que sea fácil de seguir. Probablemente en periodos cortos. Creo que más importante que hacer una dieta keto es empezar a regular un poco mejor los carbohidratos de acuerdo a la propuesta que hice en las láminas anteriores. ¿Qué hay acerca del conteo calórico? Lo mismo. O sea, si yo tengo que empezar a reducir de manera dramática las porciones de lo que yo como, va a ser complicado de que si yo no tengo una serie de estrategias alrededor, desarrollo un hobby, hacer actividad física, empezar a cambiar mi foco de atención hacia otras actividades, va a ser muy difícil que yo pueda mantenerme comiendo volúmenes pequeños de comida. Entonces, mejor que eso es empezar a restringir los carbohidratos y ser selectivo donde yo digo, si yo para perder peso el doctor Sean me está diciendo que debería de comer solamente carbohidrato una sola vez al día, elijo cuál es el mejor momento para comerlo. Entonces, puedo prescindir, vamos a verlo después con unos ejemplos aplicados más adelante, ¿no? ¿Qué hay acerca de las recomendaciones de alimentación en las personas que tienen ahorita, por situaciones actuales, un presupuesto mucho más bajo? Sí, doctor Sean, lo que usted dice está muy bien, pero de verdad que actualmente pues mi presupuesto no me da para que yo pueda estar comiendo carne, pollo, pescado todos los días porque ¿no? Los números no dan. ¿Hay alguna propuesta que usted tenga al respecto? Sí. Hay fuentes de proteína de origen animal que son más económicas, ¿no? El queso, los huevos.
Y por eso que remarcaba en la diapositiva de los carbohidratos que las menestras en realidad en su composición son mitad proteína, mitad carbohidrato. Entonces, si yo algunos días reemplazo, digamos, comer en lugar de arroz con pollo, arroz con frijoles, no es, digamos, la mejor opción, pero en el contexto de alguien que está teniendo problemas de presupuesto para poder tener una alimentación y lograr perder peso, se podría entender. Igual ayudaría a tener resultados, probablemente no tan rápidos, pero podría igual ayudar a tener resultados. Lo último con respecto a la alimentación en niños, tratar de que sea variada, de que sea variada. Acuérdense que los niños hacen lo que ven, ¿no? Quienes tenemos hijos lo sabemos, ¿no? Muchas veces nos olvidamos, pero en realidad los niños no hacen lo que uno les dice, hacen lo que ven. Entonces, si ven pues que todos estamos teniendo consumos muy altos de carbohidratos en la casa, ellos van a pensar que eso es la manera como normalmente se debe comer en la casa. Entonces, ¿cuántas veces nos olvidamos de la responsabilidad de nosotros como padres que tenemos de hacer que nuestros hijos tengan una alimentación mucho más equilibrada y mucho más saludable? Entonces, muchas veces en el consultorio yo recibo papás que me dicen, pero mi hijo no come verduras, no come frutas, o no quiere comer papaya, pues. Yo le digo, ¿y en realidad en la casa se come? Bueno, a veces se pone, ¿y usted lo come? No, bueno, entonces pues es un adquirido, ¿no? Entonces, los invito pues, digamos, a llevar esta situación con un poco más de responsabilidad. Ejemplos de comidas, digamos, tratando de buscar cómo disminuir carbohidrato y perder peso sin que necesariamente tengamos que entender que tiene que ser una forma desagradable de comer. Aquí un ejemplo de un día completo, ¿no? Donde, por ejemplo, yo he limitado el consumo de carbohidratos de harinas a un solo carbohidrato, y en este caso lo hemos puesto en el almuerzo. Entonces, miren este desayuno, que no está para nada mal, ¿no? Este desayuno tiene unos huevos revueltos con jamón, tiene fruta picada, tengo un jugo y tengo por acá un cafecito con leche si quiero, ¿no? Hasta ahí lo que tenemos son proteínas y tengo fruta. Hasta ahí voy bien, no he comido carbohidratos. Miren este almuerzo, nuestro tradicional plato de bandera, que pues que en realidad ahora aunque lo han estado extrañando mucho, muchos han empezado inclusive a buscar recetas caseras y han empezado a hacer pollo a la brasa en la casa, ¿no? Pollo a la brasa con papas fritas y una ensalada. Dice, pero yo puedo comer papas fritas y perder peso. Sí, claro, porque lo que estoy en realidad haciendo es limitando mi consumo de carbohidratos. No estoy comiendo pan en la mañana, después en la noche otro pancito, otra galleta, sino lo que hago es decido que mi carbohidrato es lo que me va a llenar y me va a poner muy contento para estar emocionalmente feliz. Entonces, qué rico, caramba, que me pude comer mi papa frita, pero que igual empecé a perder peso. Magia no, es solamente reeducación de distribuir mejor los carbohidratos. Y en la noche lo que me estoy comiendo aquí es un omelette con tomates, proteína y verduras. Otro ejemplo para que se pueda entender, por ejemplo, aquí el carbohidrato lo hemos puesto en el desayuno, ¿no? No, doctor, yo sin pan me muero. Perfecto, pan en la mañana con jamón, unos huevitos, un poco de fruta, un jugo también de fruta y un té, un café, donde ya he puesto en todo caso la proteína, el carbohidrato, bajo la forma del pan y la fruta. Y en el almuerzo me como una carnecita a la parrilla, con vegetales, ¿no? Proteína y verduras. Y en la noche me como pues un pastel de acelga, que ahora que ya los delivery funcionan, para quienes digamos no tengan desarrollado mucho las artes culinarias, ya pueden comprar. O en todo caso, buscamos alguna receta de algún tutorial en internet y preparamos un pastel de verduras. ¿Ok? Entonces, digamos, creo que con estos ejemplos estoy tratando de mostrarle que uno no necesariamente tiene que comer feo, ¿no? Para lograr empezar a tener mejor control con el peso. Hay otras condiciones médicas también que requieren atención porque, digamos, también hacen que yo pueda tener mayor riesgo de presentar formas más severas de la enfermedad de coronavirus. La hipertensión arterial, que lo que básicamente se recomienda es disminución en el consumo de sal en las comidas generales del día. En la diabetes, pues el control propio de los azúcares refinados y siempre tener en consideración esta propuesta que le digo de comer el carbohidrato con una proteína, con un animalito, para que eso haga que se absorba menos el carbohidrato y no tenga los picos de elevación de azúcar que hacen que la diabetes se descontrole. En gente con problemas renales crónicos, mantener las indicaciones propias que su médico tratante le ha ido dando, y en las enfermedades hepáticas crónicas, tener un control sobre las proteínas de origen animal, ¿no? Y sobre las grasas. Yo sé que esta diapositiva es gigantesca, es la última, no los quiero aburrir mucho para dar paso a las preguntas.
Este es un texto que me alcanzó mi esposa y me decía, oye, deberías de considerar esto, lo conversábamos cuando estaba yo conversando con ella y compartiendo ideas de cómo armar la presentación. Y es un texto de El amor en los tiempos de cólera, de Gabriel García Márquez. Y es un extracto un poco de la conversación, y miren qué nivel de actualidad tiene ahora, ¿no? En estos momentos. Esta es la conversación de un niño de 7 años que se ve forzado a un barco a estar en cuarentena por el cólera, ¿no? Y le dice él al capitán del barco, ¿no? Le dice, ¿y usted no tiene miedo, no se desespera por bajar a tierra? Yo estoy desesperado, quiero jugar, quiero hacer otras cosas. Y el capitán le contesta, tuve que esperar más de 20 días en el barco. Había meses que me ansiaba inclusive llegar al puerto y disfrutar de la primavera en la tierra. Hubo una epidemia. En Puerto Rico se nos prohibió bajar. Los primeros días fueron duros, igual lo que hemos pasado nosotros. Me sentí igual que tú, pero pronto comencé a enfrentar esas imposiciones usando la lógica. Sabía que después de 21 días de este comportamiento se crea un hábito. Y en lugar de quejarme y crear hábitos desastrosos, comencé a comportarme de manera diferente al resto, a los demás. Empecé con la comida. Me propuse comer la mitad de lo habitual. Luego comencé a seleccionar los alimentos más digeribles para no sobrecargar el cuerpo. Comencé a nutrirme con alimentos que por tradición histórica habían mantenido al hombre sano. El siguiente paso fue agregar a esto una purificación de pensamientos no saludables y tener pensamientos cada vez más elevados y nobles. Me propuse leer al menos una página cada día de una discusión que no conocía. Me puse a hacer ejercicios en el puente del barco. Me puse a respirar profundamente cada mañana. Creo que mis pulmones nunca habían alcanzado tal capacidad y tal fuerza. La tarde fue la hora de la oración, el momento de agradecer por no haberme dado como destino privaciones graves durante toda mi vida. En lugar de pensar en todo lo que no podía hacer, estaba pensando en lo que haría una vez que llegara a tierra firme. Visualizando las escenas de cada día, las vivía intensamente y disfrutaba de la espera. Todo lo que podemos obtener enseguida, rápido, no es interesante. Esperar sirve para sublimar el deseo y hacerlo más poderoso. Me privé de comidas ricas, de botellas de ron, de otras delicias. Me habían privado de jugar a las cartas, de dormir mucho, de practicar el ocio, de pensar solamente en lo que me estaban privando. Y el niño le pregunta, ¿y cómo terminó, capitán? Y el capitán le responde, bueno, adquirí todos esos nuevos hábitos. Me dejaron bajar del bote mucho más tarde de lo esperado. Entonces le dice, ¿te privó de la primavera entonces? Sí. Ese año me privaron de la primavera y de muchas otras cosas, pero aún así florecí, porque llevé la primavera dentro de mí y nadie me la puede quitar. Qué cierto y qué actual, ¿no? Bueno, y con eso quería concluir. Les dejo aquí la información final, mi página web y mi correo para cualquier duda. Y ya no a responder las preguntas que se puedan haber generado a partir de esta exposición. Muchas gracias. Gracias, Dani. En nombre de la Asociación Peruano-China quería darte las gracias, ¿no? por tu participación. Y ahora preguntas. Hay una persona que, a ver, hay una pregunta es, ¿qué nos puedes decir de los antinutrientes y cómo podemos evitarlos? De los antinutrientes, en realidad no sé a qué se refieren con antinutrientes. ¿No? Antinutrientes. Antinutrientes. Ups, son aquellos, creo, son nutrientes que, elementos en alimentos que van en Digamos, contra de repente, de la absorción de eh, otros. en realidad, no, a ver, el término no es un término tan adecuado, ¿no? Porque uno no, o sea, lo que eventualmente pueden haber son alimentos que impiden la absorción de otros, ¿no? En general, lo que uno tiene que tener un poco en consideración ahí es que mejor, más que hablar de antinutrientes, lo que uno debería tener es, de acuerdo a lo que yo he ido explicando, tener una alimentación mucho más balanceada. Toda vez que yo empiezo a tener una elección más favorable y más inteligente de los alimentos que debo de escoger, la situación siempre de salud va a ir mejorando, ¿no?
Creo que por ese lado creo que eso creo que sería el consejo más importante, ¿no? Ujú. Gracias, Dani. Otra pregunta es, alguien pregunta, ¿cuántos huevos se pueden comer al día y con qué frecuencia? En realidad uno puede comer hasta 2 yemas diarias y se ha demostrado que eso no genera ningún problema de salud de ningún tipo. Claras, de verdad las que quieran sin ningún problema, siempre y cuando uno no tenga ningún problema médico que implique que uno tenga que restringir el consumo de proteína de origen animal, como por ejemplo las enfermedades renales o las enfermedades hepáticas, ¿no? Crónicas. ¿No? A 2 huevos diarios no hay ningún problema. Hay gente, uy, pero si como más huevos puedo tener problema. Tampoco, pero en general con 2 yemas al día, en general yo creo que las cosas caminan bastante bien. Mm, Gracias, Dani. Otra pregunta es acerca de la dieta de combinaciones. Por ejemplo, se dice que hay que consumir primero la fruta para optimizar la digestión. Hay una serie de tendencias, ¿no? Pero digamos, si yo tuviera que hablar, a ver, hablando básicamente de temas de peso, cuando yo asocio fruta con la comida, no es una buena elección, porque el azúcar de la fruta, que es la fructosa, incrementa la absorción de los alimentos a nivel intestinal y hace que yo gane peso con más facilidad. Si mi situación no es una situación de tener problemas de sobrepeso ni obesidad, las frutas mezcladas con las comidas en general no deberían de generar ningún problema si las como de postre o si las como antes. Eso ya creo que es cuestión de preferencia personal. No deberían tener ningún problema. Sí, digamos, hay personas que cuando comen tienden a llenarse de gases porque son lo que se llaman fermentadores lentos. Los alimentos se fermentan de manera muy marcada y las bacterias que tenemos propiamente en el intestino hacen que se forme CO2. En ese caso, las personas que son de ese tipo, que tienen gases, sí deberían de comer la fruta espaciada de las comidas principales. Ujú. Gracias, Dani. La otra pregunta es, ahora que está entrando el invierno, ¿no? ¿Cómo debería uno de modificar su dieta en comparación con lo que se consume en el verano? Hay básicamente dos cosas que ocurren entre el verano y el invierno. Uno es la ingesta de líquido. Cuando hace calor, solemos tomar más líquido. Y al tomar más líquido estamos mejor hidratados, ¿no? Y eso nos ayuda inclusive a mantener un peso más estable porque uno suele perder grasa a través de la orina. En el invierno lo que le ocurre a la mayoría de las personas es que empiezan a tomar menos líquido, ¿no? Entonces yo sí invitaría a tratar de que mantengamos ahora, inclusive estando en casa, encerrados en cuarentena, una ingesta adecuada de líquido y que ya dado que está haciendo frío, que estos líquidos puedan ser tibios. La otra manera de tomar líquidos ahora en el invierno es a través de consumir sopas y cremas, ¿no? Eso puede ayudar desde el punto de vista a mantenernos hidratados. Otra situación que es una situación que, digamos, no había mencionado y que vale la pena de repente a partir de la pregunta para ampliarlo, es el uso de vitamina C. Cuando uno, digamos, empezó esta epidemia, uno trataba de ir a la farmacia y quería comprar vitamina C, pues si la vitamina C estaba agotada, porque todo el mundo siempre ha tenido esta idea que no es una idea que tiene fundamento científico alguno de que la vitamina C ayuda a regular las defensas, ¿no? La vitamina C, no hay ningún estudio clínico que haya demostrado que regule las defensas. Lo que sí hay algunos estudios aislados que han demostrado que la vitamina C mejora la tasa de recambio de las células del tubo respiratorio. Entonces, en ese sentido sí puede haber una ayuda en el desarrollo de enfermedades respiratorias de tipo infeccioso ahora que es el cambio de la estación, ¿no? Porque claro, producto de la situación actual que vivimos, ahora todo el mundo dice, cualquier cosa, cualquier tos, cualquier fiebre ya es coronavirus, y no necesariamente es así. O sea, en esta época del año las personas se resfrían más también, ¿no? Y puede ser solamente un resfrío común. Por eso que es importante siempre buscar ayuda y consejo médico para tomar decisiones adecuadas. ¿Y qué cantidad de agua recomiendas tú que se debe de consumir En diariamente? promedio, para un adulto joven, estamos hablando de un par de litros de líquido por día, ¿no? Entre Y todos los de, tipos de bebidas que se pueda tomar, ¿no? En gente adolescente, bueno, hay adolescentes, bueno, yo lo digo porque adolescentes como mis hijos que son enormes, que son más grandes que yo, esos son como si fueran adultos, ¿no? Ujú, En realidad, en gente más chica, lo que puede hacer es litro y medio, litro y medio, litro 800 y por ahí la cosa va bien, ¿no? ujú. Claudia, ¿me puedes ayudar a ver
Creo que hay muchas ¿Regresar? preguntas. Sí, creo que hay muchas preguntas en el chat. ¿O tú te Sí, vas sí, encargando de verlas? sí, ajá, yo te las Ah, estoy, ya. te las estoy Ok. haciendo llegar. Hablando de vitaminas y multivitamínicos, están preguntando primero que a qué edad es recomendable empezar a tomarlas y cuáles son las que tú recomendarías. En realidad no hay, o sea, yo siempre lo he dicho que siempre la mejor vitamina, Claudia, es la vitamina O, la olla, ¿no? Si uno tiene una alimentación balanceada y adecuada, en realidad no tiene por qué tener suplementación de vitaminas ni minerales. La aparición de vitaminas y minerales que tiene pues más de 50 años, en realidad no ha cambiado mucho la perspectiva de salud de las personas. Sí es cierto que por situaciones de encierro y ahora y que por la posibilidad de no tener acceso a una cantidad de alimentos mucho más variados, ahora podamos tener inconvenientes. Entonces, en ese sentido, yo sí recomiendo ahora que es mejor tener el consumo de cualquier multivitamínico que uno pueda encontrar en general. No hay ninguno en particular que sea mejor que el otro. Y entonces, hablando de tu vitamina O de olla, ¿qué tipos de cenas nos puedes recomendar, considerando si es que la persona tiene una dieta que no consume carbohidratos? ¿Qué alimentación podría ser en la noche si alguien que no quiere comer carbohidrato que quiere tener una alimentación más balanceada? Si entiendo que esa es tu pregunta. En general, buscar asociaciones de proteínas con vegetales, ¿no? Comerme como fuente de proteína animal, por ejemplo, huevo, comerme un omelette de verduras, o tomarme una sopa en la noche, ahora que es invierno, ¿no? Una sopa que tenga carne molida, como por ejemplo una sopa criolla, o una sopa, una dieta de pollo, ¿no? Un caldo de gallina, digamos, hablando de alimentos más de tipo casero peruano, ¿no? Eventualmente también utilizar pasteles, soufflés que tienen huevo y queso, también pueden terminar ayudándonos de manera adecuada, ¿no? Ujú, gracias. Ahora, hablando de aceites de uso diario, ¿recomendarías tú aceite de coco o maní o cómo sería? Sí, sí, en realidad cualquier forma de aceite de estos tipos que son aceite de tipo vegetal y que tienen una gran cantidad de ácido oleico, cualquiera de ellos son adecuados, pero en realidad la mayor cantidad de estudios grandes se han dado con aceite de oliva. El aceite de oliva probablemente es uno de los aceites que tiene la mayor cantidad de estudios de protección cardiovascular y que inclusive forma parte de la famosa dieta mediterránea, ¿no? Donde uno ve que la gente que vive en los países alrededor del mar Mediterráneo, que de ahí viene el nombre, es gente que tiene una vida mucho más saludable, pero en realidad no solamente está definido por el consumo de aceite de oliva, sino por el tipo de alimentación, basado en muchos productos de mar, ¿no? Consumo de vino tinto, ¿no? Actividad física regular, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son cosas que pueden terminar siendo bastante útiles. Pero sí, bienvenido el aceite de coco, bienvenido también el aceite de maní. ¿Hay alguna preferencia con los aceites prensados en frío? Sí, son mejores porque en realidad los aceites prensados en frío ayudan mucho más a mantener las formas primarias del ácido oleico, son mucho más beneficiosos, ¿no? Ujú, gracias. Ahora, Ujú. alguien dice que ha bajado mucho de peso por dejar de consumir proteínas, porque su hijo no puede consumir, no las puede consumir. ¿Y qué debe de hacer? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Que hay una persona que dice que ha bajado mucho de peso por dejar de consumir proteínas, porque su Ya. hijo no puede consumirlas. Entonces, ¿qué debe de hacer? Ahora, en realidad habría que ahí definir primero de por qué no las puede consumir, ¿no? Si no las puede consumir porque tiene algún tipo de factor en el cuerpo que hace que cuando las come no las absorba, o si no las, o si porque, o no las puede consumir porque no le agrada, ¿no? Entonces, siempre eventualmente hay formas de suplementación de proteína basada en preparados especiales que uno puede obtener para suplementar a las personas que tienen déficit proteico. Hay una serie de productos, inclusive concentrados, que en cantidades muy pequeñas, que son equivalentes a 2 cucharas de sopa, uno puede tener una concentración de proteína equivalente, pues a casi como comerte una hamburguesa, ¿no? Que son inclusive cosas que yo utilizo generalmente en la recuperación nutricional en los pacientes desnutridos por algún tipo de problema médico o por algún tipo de problema de ese psiquiátrico, ¿no? Los trastornos de conducta alimenticia, por ejemplo, ¿no?
Gracias, Dani. Claudia, de Ah, nada, Claudia, creo que hay toda una serie de preguntas acá en el chat sí, de, me las sí, están pasando, sí. las, Gracias. las del chat de Zoom, ¿no? Sí, del Zoom. Y es que también hay de Facebook y Ya, perfecto. ambas me están entrando. Sí, no te Perfecto, preocupes. perfecto. Ok, gracias. Sí, seguimos. Alguien te pregunta si es que, bueno, ellos han puesto Quaker, que me imagino que es avena, es un carbohidrato. A ver de nuevo, por favor, me Si te repites la preguntan, palabra. si te preguntan si la avena, ellos pusieron Quaker, pero es avena, ¿no? Sí, claro. Es un carbohidrato. Sí, 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 la avena es un carbohidrato, entonces se debe manejar como si fuera un carbohidrato. No hay Ujú. ningún, o sea, tiene que ser considerado como un carbohidrato. Si es que yo estoy buscando, de acuerdo a la presentación que decía, controlar el tema del peso, ¿no? Debo de ser considerado, la avena debe ser considerada como si fuera equivalente pues al arroz, al pan, si es que estamos considerando la propuesta de tratar de perder peso. Si es alguien que tiene un peso adecuado y lo que está buscando solamente es tener una alimentación balanceada, sí debe tratar de tener, digamos, de acuerdo a lo que yo puse, los diferentes grupos de los alimenticios, tratar de tener en las tres comidas principales al menos un alimento de cada uno de los grupos, tener proteína, carbohidratos, verduras, frutas y algo de grasa en su alimentación en cada comida principal, ¿no? Si es que no Ujú. tiene problemas de peso. Ya, gracias. Ahora, te preguntan si es contraindicado comer parrilla a carbón o leñas. No, no, en realidad no, si es que no se consume con tanta frecuencia, pero en realidad vamos, digamos, a situaciones reales, ¿no? O sea, en países donde en realidad por temas culturales el comer parrillas con carbón o leña son cosas muy frecuentes como Argentina, Uruguay, si realmente fueran tan dañinos ya esa población se hubiera extinguido, ¿no? En realidad no, no es que, no es que el consumo con la regularidad que se suele dar aquí en Lima, Perú, que puede ser una vez a la semana o a veces raramente 2 veces a la semana, un consumo yo creo que 2, 3 veces o hasta 4 veces por mes no debería generar absolutamente ningún inconveniente en temas de salud. Ujú, gracias. Y volviendo a la ingesta de líquidos, están preguntando si es mejor agua embotellada o hervida. Eh, yo creo que si estamos hablando de agua hervida, hay que hacer diferenciaciones, porque si yo lo que hago es pongo en una tetera agua del caño y el agua a hervir, en realidad ahí lo que estoy básicamente es controlando gérmenes. Pero el agua que nosotros tenemos potable que sale del caño, si es que no pasa por ningún filtro, tiene otras cosas, ¿no? Tiene metales, tiene minerales, tiene impurezas que en realidad uno debería de evitar. Entonces, yo más bien recomendaría, e inclusive lo hacemos aquí en la casa, es que lo que uno debería tener son filtros para el agua potable que uno tiene, o comprar o instalar en la casa esos filtros que uno pone directamente en el caño y filtre el agua, ¿no? Eso es mucho más saludable. Ujú, No, no es gracias. solamente hervir el agua el tema, ¿no? Ya, Hervir el agua solamente mata gérmenes, ¿no? filtrarla. Ujú, gracias. ¿El té verde puede reemplazar al agua sola? Sí, ningún problema. O sea, lo pueden considerar como parte de su ingesta de Sí, líquidos, sí, ¿verdad? sí. Ujú. Por ahí leo algunos comentarios como qué suplemento proteico de los jóvenes para que van al gimnasio. Bueno, en realidad más que suplementación proteica, yo diría que en realidad lo ideal es tratar de comer más proteína de manera directa, ¿no? Eventualmente he recibido en el consultorio chicos que van al gimnasio y toman estos polvos para ganar masa muscular, donde tienen, digamos, afectación en las pruebas del hígado, ¿no? Hay una serie de elementos que contienen todos estos polvos y por eso que hay que tener muy claro de qué cosa es lo que uno toma cuando va a un gimnasio y le ofrecen algún tipo de suplementación para tratar de ganar masa muscular en personas jóvenes, ¿no? Pues siempre, por eso yo creo que es importante una evaluación médica y decir qué cosas se puede tomar o qué cosas no se puede tomar. Pero en realidad yo creo que con que uno tenga una adecuada ingesta de proteína de origen animal, la cosa inclusive en las personas que hacen ejercicio de musculación debería ir bastante bien. Y entonces, ¿a partir de qué edad es necesario tener un geriatra de cabecera? Yo creo que a partir de los 60 años uno debería de tener un médico de cabecera, ¿no? Yo recojo este concepto que tú acabas de decir
Y es un concepto que yo creo que a partir de la cuarentena es una situación que se empieza a dar. O sea, muchos, o sea, antiguamente pues lo que las familias tenían era el médico de confianza, que le llamaban el médico de cabecera, ¿no? Que era el que ayudaba a resolver los problemas médicos generales y si se necesitaba alguna cosa muy particular de la especialidad, era él quien derivaba a la persona, ¿no? Yo creo que a partir de esta pandemia uno tiene que replantear las cosas de esa manera nuevamente, ¿no? Y tener, digamos, un médico de confianza, que sea el médico de la familia, que sea el que te ayude y el que te dé las recomendaciones del caso de qué cosa hacer, cómo resolver diferentes problemas médicos, ¿no? Ujú. Gracias, Dani. Pero hay una pregunta acá que se ha movido. Ya. Cuando una persona que se ha infectado con el COVID-19, ¿qué dieta recomiendas para acompañar al tratamiento médico que se debe que le han, ¿no? Le han dado para que... Yo creo que ahí básicamente hay que tomar la cosa dependiendo de en qué momento de la enfermedad se encuentra alguien, o sea, y de qué forma de enfermedad ha tenido, ¿no? O sea, hay que recordar siempre que entre el 40 y el 50% de los pacientes que desarrollan, o sea, que se infectan por COVID-19 son asintomáticos, ¿no? Y la razón por la cual son asintomáticos es porque probablemente su sistema inmunológico esté funcionando de manera adecuada. En esas personas lo que tienen que hacer es tratar de mantener una alimentación saludable basada en tener una alimentación variada, que cada una de las comidas principales pueda tener los grandes grupos de alimentos que yo hemos mencionado, proteínas, carbohidratos, verduras, frutas y algo de grasa, y con eso deberían de caminar bien. ¿Qué pasa en las personas que sí desarrollan la enfermedad y que les toma más tiempo de recuperarse? Probablemente esas personas sí puedan tener algún tipo de condición particular que hagan que sus defensas de repente no estén de manera adecuada, opción uno, o dos, que sin necesidad de ser parte de la población de riesgo de desarrollar formas más severas de la enfermedad, han estado expuestos a lo que los médicos llamamos una carga viral más alta. O sea, han estado en un lugar donde había mucha gente con coronavirus sin saberlo y han aspirado a una cantidad de virus mayor. Entonces, si es este el caso, en realidad, ahí solamente mantener una alimentación adecuada. En el primer caso, que es alguien que no tuvo una carga viral adecuada, pero que desarrolló la enfermedad de manera más importante, sí tener una alimentación basada en no descuidar la parte proteica, que nos ayuda a tener una buena respuesta de nuestro sistema de defensa. No descuidar el consumo de proteínas de origen animal, en especial, ¿no? Eso es bien, bien, bien importante. Hay otras cosas, digamos, desde el punto de vista no alimenticio que en realidad también ayudan a que el sistema inmunológico esté mucho más adecuado, que es dormir la cantidad de horas suficientes, ¿no? Tener un descanso a media tarde, lo que conversamos mucho de las cosas que hacen los longevos en realidad, ¿no? Cenar en la noche menos, este tipo de cosas son cosas que también ayudan a que el sistema inmunológico esté mucho mejor. Pero desde el punto de vista alimenticio práctico es no descuidar la proteína de origen animal en especial. Ujú. Gracias, Dani. Y Nada. dime, ¿tienes algún comentario sobre los suplementos proteicos de los jóvenes que van al gimnasio para desarrollar su masa muscular? Sí, lo comenté hace un ratito, ¿no? Justo lo había leído yo también dentro de las preguntas que estaban, ¿no? Que en realidad Ah, no estoy ya. muy de acuerdo con el uso de esos suplementos porque muchas veces la gente no sabe qué cosa contienen y he tenido en consultorio gente que ha tenido daño hepático producto del consumo de estos preparados, ¿no? Entonces siempre una alimentación balanceada y adecuada es la mejor opción y para eso hay que buscar ayuda profesional, ¿no? Ujú. Ahora, había una pregunta de... Espera. Ah, ya. Que si estás en una dieta de proteínas y sufres de estreñimiento, ¿qué se debe de hacer? Lo primero es beber más líquido. La primera causa de estreñimiento a nivel mundial es deshidratación. La falta de suplementación de líquido es lo que ayuda a corregir el estreñimiento. Dos, es empezar a usar grasas polisaturadas o grasas de origen vegetal. Las grasas de origen vegetal como el aceite de oliva también ayudan y promueven un mejor nivel de evacuación intestinal. Y lo tercero es actividad física, ¿no? La actividad física ayuda a tener una prensa abdominal adecuada para que uno no tenga problemas a la hora de querer evacuar, ¿no? Ujú. Acá hay una pregunta de los omegas. ¿Es bueno tomar, dicen, fish oil, han dicho, ahí, en pastillas 2 veces al día? Depende de la concentración. Generalmente, depende de la concentración que uno encuentre en el frasco, es lo que uno debe tomar. Si en ese caso dice 2 veces al día, está bien.
Sí, el uso de ácidos grasos omega, que son los ácidos grasos esenciales, que se llaman esenciales porque nuestro cuerpo no los produce, sí es adecuado. Insisto, si mi alimentación tuviera una cantidad adecuada y rica de aceite de oliva, que es un ácido graso oleico, que es un ácido graso esencial, un ácido graso omega, en realidad no necesito suplementación de otro tipo. Pero quienes no pueden, no tienen costumbre de usar aceite de oliva, con que digamos tengan una cantidad, una suplementación como la que acaban de poner en la pregunta, sí, también es importante. Eso puede ayudar a que las funciones cerebrales estén conservadas, a que, digamos, las arterias estén limpias y uno tenga menos problemas a nivel de desarrollo de problemas de obstrucción coronaria, ¿no? Por ejemplo. Gracias, Dani. Ya. Ahora, están preguntando, ¿cuál es el valor de la fibra en los alimentos en la dieta del diabético? Tipos de fibra y en dónde las encuentra. Yo puedo encontrar fibra en los cereales, en, y en los vegetales y en las frutas. En realidad, en el diabético yo me iría mucho más hacia el lado de las vegetales y hacia el lado de los cereales y no tanto hacia las frutas, porque en la medida que yo como, o sea, la fibra me ayuda a tener una mejor función intestinal y evitar problemas de estreñimiento a futuro. Entonces, en la medida de que yo lo que hago, uso eh, como fuente de fibra, vegetales y cereales, no tengo elevaciones de los niveles de azúcar en el caso del diabético. Pero la fructosa, las frutas que son ricas en una forma de azúcar que se llama fructosa, pueden eventualmente pues, generarme elevaciones de los niveles de azúcar. Y sí, ahí habría que tener cuidado, ¿no? Ujú. Gracias, Dani. De nada. Ahora, ¿alguien quiere saber qué opinión tiene sobre el uso de la nueva air fryer? ¿Es recomendable o tiene alguna reacción negativa sobre los alimentos? No, es bastante adecuado porque ayuda a disminuir el consumo de grasas de tipo saturada, ¿no? Entonces, es más, o sea, aquí en casa tenemos uno y los chicos lo usan cuando quieren comer frituras, ¿no? Lo usan a veces, lo usan con alguna regularidad, porque, claro, hay cierta edad que los chicos ya... La gran diferencia de las generaciones actuales, la generación Z, es que los chicos de ahora son chicos que cuidan mucho su salud y cuidan mucho el medio ambiente, a diferencia de nosotros, ¿no? Tienen un cuidado muy importante de su salud, tratan de hacer actividad física, se preocupan mucho por comer más, de manera más saludable. Y en ese sentido, freír con aire caliente es una cosa que ayuda mucho, ¿no? Sí, es completamente recomendable. No hay ninguna contraindicación para su uso. Em, la otra pregunta es si es que una persona a partir de los 70 años, ¿no? Ya hemos hablado de los suplementos, si es que quieren saber si debe tomar un suplemento alimenticio, pero además quieren saber cómo evitar perder la masa muscular muy rápidamente. Eh, Como decía hace un rato, si mi alimentación es balanceada, o sea, primero tengo que definir si alguien de 70 años si tiene problemas de salud o no. Si tiene problemas de salud, debe tener una serie de indicaciones médicas. Pero si en el hipotético caso yo tengo una persona que tiene 70 años y no tiene ningún problema de salud, no tiene ni siquiera sobrepeso, nada, en realidad con que coma de los 4 tipos grandes de grupos alimenticios, no debería de necesitar suplementación con vitaminas ni minerales. Sin embargo, a veces es muy difícil que alguien que empiece a tener ya una edad más avanzada pueda lograr tener una alimentación más balanceada. ¿Por qué? Porque, claro, a los 70 años ya empezamos a tener como ser menos concesivos, ¿no? O sea, a mí me gusta comer esto. Bueno, ya tengo 70 años, entonces como siempre más esto porque esto más me gusta y dejo de comer alimentos más variados. Entonces, en ese sentido de que si yo empiezo a comer mucho de un solo tipo de alimentos, sí puedo empezar a tener a la larga déficit. Entonces, en ese sentido, un multivitamínico sí estaría indicado. Con respecto a cómo evitar perder rápidamente masa muscular con la edad, hay dos cosas. Es no descuidar la suplementación de proteína de origen animal y hacer ejercicio de fuerza. Una de las principales razones por la cual los adultos mayores empiezan a perder masa muscular de manera acelerada es cuando dejan de moverse y empiezan a dejar de hacer las cosas. El entrenamiento es una cosa que hace que las personas estén vigentes. Entonces, si no me dejan ya a mí hacer las cosas, y dicen, no, 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 o sea, siempre y cuando la persona esté físicamente apta, ¿no? Si yo no dejo
que las personas mayores, que el adulto mayor participe en las cosas de la casa, en lavar los platos, en preparar la comida, que nos ayude a cortar la abuelita las verduras, que eventualmente pueda con los nietos jugar pelota en la medida de sus posibilidades. Si deja de tener actividad física, la pérdida de opción de hacer actividad física redunda en una pérdida de masa muscular muy rápida. Entonces, esto es una, digamos, invitación a no dejar de ser activos y a tener una ingesta proteica adecuada. Porque lo que ocurre muchas veces en el consultorio, y me dice, doctor, pero el abuelito está comiendo una cantidad de proteína adecuada como usted ha indicado, pero sin embargo, por qué sigue perdiendo masa muscular? Claro, porque está todo el día sentado solamente leyendo o mirando televisión. No se para, no hace cosas. Entonces, el no hacer cosas hace que uno pierda vigencia, ¿no? Eso es bien importante. Uno siempre cuando ve a la gente mayor que es muy activa, la gente mayor que es muy activa generalmente no tiene tanta pérdida de masa muscular, porque está obligada a levantarse y a tener una rutina todos los días se levanta, se cambia, aún en cuarentena, no está todo el día metido en pijama en la casa, por más que no pueda salir, no está todo el día en pijama, o sea, mentalmente eso ayuda a que yo empiece a como que cambiar cosas, ¿no? Una cosa que ha cambiado mucho esta cuarentena y nos obliga a todos es a replantearnos cosas porque los ambientes de trabajo se han mezclado con los ambientes de la casa. Entonces, aprender a convivir con esta situación es un reto para todos. Muchos lo que hacen ahora es, están todo el día en pijama, ¿no? Entonces, como todo el día estoy en pijama, mentalmente es como que si yo ya estoy ¿no? Como para los que tienen teléfonos, es como para estar en modo avión, ¿no? Estoy en modo automático. Entonces, yo estoy en modo automático, descuido mi alimentación, ya todo el día totalmente estoy sentado leyendo, mirando televisión, mirando Netflix, consumiendo internet, pero dejo de activarme de manera física. La falta de activación de manera física hace que yo tenga un nivel de pérdida de masa muscular mucho más marcado. Entonces uno puede encontrar mucha desnutrición de tipo proteica, pérdida de masa muscular, que concomitante hace que además ayuda a que tengan menos el sistema inmunológico más deprimido y por ende mayor susceptibilidad a desarrollar infecciones en gente cuando está muy sedentaria y no está haciendo mayor otra cosa, ¿no? Entonces eso es bien importante. Esto es una invitación a quienes tienen personas mayores en casa y que son personas que todavía pueden estar activas, no las encierren, o sea, déjenla que en la medida de sus posibilidades puedan ir haciendo las cosas en lo que puedan, no facilitar las cosas, porque facilitar las cosas es como permitir que se desentrenen. Y la pérdida de entrenamiento hace que uno pierda vigencia, entonces uno pierde independencia, ¿no? Creo que Gracias, queda Dani. claro el concepto, ¿no? Dani, mujeres que son mayores de 50 años, ¿tú recomendarías para que consuman Ensure y ese tipo, ¿no? Son esos polvos de Estas multivitamínicos. suplementaciones, hay suplementaciones en polvo, suplementaciones ya realizadas en líquido, hay inclusive otros preparados que son en concentraciones más pequeñas, o sea, tienen en volúmenes de líquidos más pequeños, concentraciones más altas de proteína. Yo creo que hay que ir evaluando cada caso, Claudia. Yo creo que depende mucho de la propia persona. Hay mucha gente que, lo que nos ocurre a todos un poco con los adultos mayores es que llega un momento que ya no tenemos capacidad y a veces paciencia, ¿no? Yo creo que una cosa que hemos ido perdiendo todo con el tiempo, y yo creo que y esto es una invitación a tratar de recuperar eso, es a tratar de tener boca chica y oreja grande, ¿no? Porque en la medida que uno deja de escuchar a las personas, uno empieza a tomar decisiones inadecuadas por ellos. Y el ejemplo más claro es las personas bien mayores. Cuando uno no escucha a las personas mayores y después uno no entiende reacciones que ellos tienen, ¿no? Uno empieza a decir, oye, pero ¿por qué reaccionó de tal manera? O sea, ¿cuántas veces nosotros dejamos de escuchar a las personas mayores y tomamos decisiones por ellos sin que necesariamente les hayamos consultado, ¿no? Entonces, yo creo que una cosa muy importante que hay que hacer ahora y que este encierro debería de proponernos a todos y cada uno de nosotros es a tratar de tener oreja grande y boca chica, ¿no? Porque la oreja grande y la boca chica permite un nivel de convivencia y de sabiduría mayor. Entonces, y no solamente hacia las personas mayores, sino en realidad hacia todas las personas que estamos en la casa, ¿no?
Si bien es cierto, como yo mencionaba en una de las diapositivas, que el síndrome de estrés agudo, en donde los chicos, las personas, digamos, están más ansiosas, más irritables y tienen desapego a las cosas y se tienen desatender, es una situación que uno vive actualmente. Yo creo que en la medida de que todos ponemos nuestra contribución, nuestro grano de arena para tratar de generar un nivel de convivencia mucho mejor, es importante. Una reflexión también que es importante es aprender a diferenciar, y el otro día lo escuchaba en una charla en un video pequeño que me hizo llegar justamente mi esposa acerca de esta situación y de reflexión acerca de la convivencia, ¿no? Y que es una reflexión que lo da esta psicóloga chilena que es muy conocida, que se llama Pilar Sordo, ¿no? O sea, ahora que estamos encerrados, no busquemos tolerarnos, busquemos aceptarnos, ¿no? Y la diferencia muy clara entre la tolerancia y la aceptación es que en la tolerancia ya hay una cuota como que de soberbia. Bueno, pues te aguanto, ¿no? O bueno, pues acepto tu situación porque, bueno, pues porque estamos encerrados. Pero la aceptación no, la aceptación termina siendo un acto de desprendimiento, un acto de amor, ¿no? Un acto donde me permite a mí, desde una mirada mucho más profunda, ¿no? Y mucho más humilde, tener una convivencia diferente, ¿no? Entonces, es lo mismo con los alimentos. Entonces, si yo lo que empiezo a entender que lo que yo me llevo a la boca puede contribuir a que yo esté mejor o peor, mi enfoque va a ser diferente. Es un poco por eso que este texto largo final del amor en los tiempos del cólera de Gabriel García Márquez es una reflexión muy llevada hacia eso, ¿no? O sea, no solamente es, bueno, ¿sabes qué? Perfecto, pues me quiero comer el queque de plátano porque me lo quiero comer, porque me lo quiero comer y punto, porque si me como el queque de plátano voy a ser feliz. Perfecto. Si el queque de plátano me va a hacer feliz y no me hace daño, cómetelo, no tengas ningún problema. Pero si el abusar de ese alimento te va a generar un problema importante que vas a tener que después buscar cómo solucionarlo, piénsalo dos veces, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, aceptar es lo que nos va a ayudar a todos a salir de esta situación particular que todos estamos viviendo, ¿no? Muy buen consejo, Dani. Gracias. Alguien te pregunta qué tan perjudicial puede ser no comer frutas en el caso de alguien que evita todo lo dulce porque le empalaga. Yo creo que en realidad con que comamos vegetales, a partir de los vegetales que podamos comer, podemos obtener las vitaminas y los minerales que no solamente podemos encontrar en la fruta. O sea, lo complicado sería en alguien que no coma verduras y frutas usualmente como parte de una alimentación balanceada. Pero no, si no es así, no hay ningún problema, porque los azúcares que nosotros necesitamos los podemos obtener también a partir de los carbohidratos que comemos, no solamente a partir de la fruta. Entonces, si alguien que no come fruta, pero sí come verduras, en realidad no tendría ningún inconveniente, ¿no? Ujú. Ya, ¿qué tan dañinos son los productos transgénicos? Hay toda pues una tendencia ahora a utilizar productos más de origen natural, de tipo orgánico, porque una de las cosas que todavía está mucho en discusión es que se plantea como un agente causal de que las personas jóvenes empiecen a desarrollar problemas de cáncer es el uso de productos transgénicos, ¿no? Los productos transgénicos generan inconvenientes a varios niveles, ¿no? Inicialmente la historia de los productos transgénicos fue dada para tratar de tener algún tipo de alimento que lo que realmente fuera más fácil de sembrar y que no generara ningún inconveniente porque fuera un alimento que resistiese a las condiciones climáticas y todo. Pero al final eso hace que los diferentes tipos de alimentos vayan variando, ¿no? O sea, uno de los mayores defensores de esta situación es el conocidísimo Gastón Acurio, ¿no? O sea, ¿cuántas variedades de papa hay en el Perú que es tan rico en la variedad, si uno empezara solamente a sembrar papa de origen transgénico, toda la variedad de papas tan rica que tendríamos se perdería con toda la diferenciación de macro y micronutrientes que tiene cada uno de estos alimentos. Eso es por una parte del punto de vista de diversidad, pero del punto de vista alimenticio hay toda una serie de controversia dada porque se dice que los alimentos transgénicos a la larga, está todavía en fase de estudios,
pueden provocar que las personas tengan mayor riesgo de desarrollo de enfermedades neoplásicas, de cáncer, ¿no? Por eso que hay que tener cuidado. Ahora, es bien difícil no exponerse a transgénico, ¿no? Porque, digamos, la normativa de regulación, y un poco César en un momento cuando conversaba contigo antes de que empezara la charla, él hablaba un poco de los octógonos y de la regulación de tipo alimenticio en los alimentos, pero, claro, la pregunta es, o sea, uno sabe cuánto realmente de lo que uno está comiendo cuando compra alimentos ya procesados, el pan, cuánto del trigo o de la soya que uno consume, digamos, a diario es de origen transgénico, probablemente mucha, ¿no? ¿No? Es, digamos, un tema todavía muy controversial para saberlo, ¿no? Dani, siguen entrando las preguntas, pero desafortunadamente me están diciendo que ya el tiempo se nos está terminando. Muchísimas gracias en nombre de la Asociación Peruano-China, ¿no? Por este tiempo que nos has dedicado y por habernos brindado esta conferencia tan dinámica y con mucha información para aplicar en nuestro día a día. Te deseamos que los éxitos continúen. Para los que deseen contactarse con el doctor Daniel Xiong, tienen ahí en la pantalla su dirección para que le Sí. escriban. Sí, Y está mi correo electrónico en mi página web para los que de alguna u otra manera quieran contactarse conmigo. Yo de verdad le agradezco a todos y a la Asociación Peruano-China, a través de ti, Claudia, por la invitación. A todos los que de alguna u otra manera se han tomado un tiempito de su tiempo para poder escucharme y que pueda compartirle un poquito de lo que con la experiencia he ido acumulando con los años. Detrás de la pantalla, bueno, uno tiene que ir acostumbrándose, digamos, ahora a esta nueva forma de comunicar, ¿no? Yo estoy acostumbrado normalmente, y Claudia lo sabe, cuando me ha invitado pues a las charlas que siempre eran presenciales, o sea, las dinámicas que yo inclusive hacía en las presentaciones presenciales, son como situaciones nuevas a las que uno se tiene que acostumbrar, ¿no? Uno no está normalmente acostumbrado pues a dirigirse a un puntito en la computadora, en la laptop y sentirse pues digamos que está siendo escuchado, pero yo sé que detrás de ese puntito que yo tengo acá hay muchísima gente que me ha escuchado, muchísimos amigos, muchísimos pacientes, mucha gente querida, mucha gente que de repente recién por primera vez está conociendo de mí. Y quería de verdad agradecerles a todos y cada uno de ustedes el tiempo que se han tomado para poder acompañarme, digamos, a compartir todas estas pequeñas cosas que he querido compartir con ustedes. Gracias. gracias a ti, Dani. Gracias. Muy bueno, muy bueno. Unas palabras más, por favor. Para los que deseen, pueden volver a ver esta conferencia en el Facebook, así también como todas las otras conferencias de medicina que hemos realizado semanalmente y que continuaremos realizando. Dentro de la serie de conferencias empresariales, el APCHE les invita el próximo miércoles 10 de junio a escuchar al economista, el señor Pablo Secada, en la conferencia Estrategia Post-Crisis. Así que los esperamos. Y muchas gracias a todos. Daniel, muy buena. Felicitaciones. Y de verdad, Dani, muy, muy buena. Gracias, gracias. Gracias a todos por su por si presencia. acaso, llegaron muchísimos mensajes de los asistentes agradeciéndote Y por gracias. tus No he podido leer solo respuestas. algunos porque claro, porque estar concentrado en responder no he podido. Por eso que quería, digamos, como últimas palabras, de verdad agradecer a todos su cariño, su muestra de cariño, el tiempo que me han regalado, digamos, porque yo creo que en la situación como la que todos estamos viviendo, acá se trata un poco de todos buscar cómo ver cómo nos podemos ayudar. Y creo que compartiendo información de tipo científica y de tipo clara, podemos contribuir todos a que, digamos, esta situación en particular que estamos viviendo, lo que termine sacando es lo mejor de cada uno de nosotros. Es un reto permanente para todos, pero creo que también es una oportunidad de crecimiento y de aprendizaje para todos. Toda vez que en realidad veamos los problemas no como problemas, sino como oportunidades, yo creo que siempre vamos a poder salir, a veces con dolor, a veces sin dolor, mucho más favorecidos y más fortalecidos, ¿no? De verdad les agradezco a todos y cada uno de ustedes por su presencia. Gracias, Claudia, por la convocatoria y cuando quieran, en realidad, para ayudarlos en lo que quieran. Gracias. Definitivamente. Gracias, Dani.